El Ministerio de Educación informó hoy que el próximo 5 de agosto comenzarán las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar 2026. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. Subsecretaria, ¿cómo estás? Gracias por su tiempo. Hola Nicolás, muy buenas tardes a ti y a las personas que nos escuchan. Feliz de poder conversar. Igualmente, y para explicar también cómo hacer el proceso del SAE el próximo año, que va a tener un gran cambio, que es el fin de lo aleatorio, ¿no? En términos de la selección, explíquenos, de la admisión, explíquenos de qué se trata esto. En primer lugar, es muy importante explicar que no es el fin para siempre. Ya. En el fondo, nosotros, este proceso es un proceso que tiene un cambio que es temporal. El cómo va a seguir para adelante es algo que está siendo más bien fruto de la discusión de ajustes en un proyecto de ley que nosotros presentamos. Quizás explicarle a las personas, cuando se discutió la ley de presupuesto, se tomaron algunos compromisos respecto al sistema de admisión escolar. Los compromisos fueron específicamente 3. El primero fue convocar una mesa, ¿ya? Y que en esa mesa se convocara en el mes de enero, y en base a las conclusiones de esa mesa viene el segundo compromiso, que era presentar en el fondo indicaciones a un proyecto de ley que había en curso, ¿ya? Y el tercer compromiso fue que para el proceso de este año, y mientras no se modificara la ley para el proceso del año 2020, bueno, es 2026 porque es de la admisión del 2026, Claro. se sacara el componente, no se pudiera usar el componente aleatorio en el caso que hubiera que desempatar, ¿ya? Nosotros cumplimos todos los compromisos. Este cambio que estamos implementando de modo temporal este año es un cambio para cumplir con este compromiso que nos puso la ley de presupuesto. Ya, como es la Y ley lo de que presupuesto, por eso es para este año, digamos, porque el proyecto de ley de presupuesto 2026 aplica para todas las partidas, todo de un año, no es una permanente que ahí tendría que ir por una ley No es una aparte. ley permanente, Perfecto, exactamente. perfecto. De hecho, es muy importante el punto que tú haces, Nicolás, porque uno de los temas es que en el fondo este es un ajuste muy acotado para cumplir con la ley de presupuesto, pero la discusión más de fondo respecto a los ajustes que tengamos que tener para mejorar el sistema de admisión escolar tienen que hacerse como parte del debate legislativo. Ujú. Eso es la responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno, es la responsabilidad que además nos parece que es importante sostener para fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad. El lugar donde se discuten las definiciones de políticas públicas es en el Congreso. La ley de presupuesto es una ley que es acotada para los temas de presupuesto y en algunos casos tiene, en el fondo, hechos específicos, Sí. como este. ¿Qué es lo que quiere decir en concreto? La verdad, para las familias no tiene ningún cambio específico. El tema que tiene es que hasta ahora, cuando en aquellos casos en que hay más postulantes que vacantes en el establecimiento, y que luego de aplicar los criterios de prioridad, que son lo primero que se aplica, todavía nos quedan vacantes que aplicar, que asignar en rigor, Ujú. y tenemos más niños que vacantes, hay que buscar algún mecanismo para desempatar. Claro. Hasta este año lo que el sistema ha sido es que ha sido una fórmula matemática en que hay una serie de variables y además se le pone algo que técnicamente, esto es un tecnicismo, pero se le llama una semilla aleatoria, Ujú. que es un componente aleatorio, efectivamente. ¿Qué quiere decir ese componente aleatorio? Que todas las veces que se haga correr el sistema, cambia el número en que los niños o niñas están en el listado, en el fondo, el nivel de prelación. Ya. ¿Ya? Lo que hacemos este año es que se saca esa semilla aleatoria y se usa un componente que ya no es aleatorio, sino que es determinístico. Es decir, en la fórmula nos va a dar siempre el mismo valor. El niño o la niña, de acuerdo a sus características y de acuerdo al establecimiento al que postule, va a estar siempre en la misma posición. Claro, ¿Ya? igualdad de condición, digamos. En el fondo es como, lo que hace es que es igualdad de condiciones en términos de que la misma fórmula aplica para Para todos, todos, ya. ¿ya? Esto Y luego no de tiene, lo que se mantiene el sistema, que está, por ejemplo, los 4 elementos, usted me corrige, 4 elementos de prioridad que están en el sistema. exactamente. El primer elemento de prioridad, por ejemplo, yo daba el ejemplo hoy día en la mañana en la conferencia de prensa. Ujú. Un establecimiento está postulando y tiene 7 cupos. Tiene 7 cupos, pero tiene 15 personas que en el fondo superan los cupos, ¿no? Perfecto, la Entonces silla. tiene que ver cómo hacen esos 7 cupos.
El primer como criterio de priorización es que tenga hermanos en el establecimiento. Si tienen hermanos en el establecimiento, en este caso habían 3, ok, me quedan 4 cupos. El segundo criterio es niños prioritarios, el porcentaje de niños prioritarios. En este caso había, no me acuerdo, 2, por ejemplo, en el ejemplo, me quedan 2 cupos. Luego viene estudiantes que tienen padres o madres, familiares que trabajan, no familiares, sino que padre o madre que trabajan en el establecimiento. Y luego niños o niñas que se hayan cambiado de establecimiento y estén volviendo al establecimiento, ¿ya? Una vez que se aplican todos esos criterios, en el caso del ejemplo que veíamos en la mañana, se aplicaron todos esos criterios y se repartieron, y ahí todavía me quedan 3 cupos que asignar, ¿ya? Sin embargo, quedan todavía 6 niños. Y ahí la gran pregunta, creo que era uno en el ejemplo de la mañana, pero da lo mismo para el caso, ¿no? La gran pregunta es cómo se asigna. Claro. Hasta ahora siempre se asignaba con un criterio de priorización que daba un número que era aleatorio. Ahora se va a asignar con un criterio de priorización que da un número que, en términos de la fórmula matemática, se llama determinístico. ¿Ya? Hay que decir que esta es una salida que encontramos, por cierto, a una situación que era muy compleja, porque en el fondo no podíamos usar la variable que hemos usado siempre. No alcanzábamos a legislar para poder hacerlo. De hecho, esta semana justo pasó a sala recién en el Senado el proyecto de ley, pero teníamos que darle certeza a las familias. Teníamos que combinar aquí cómo le damos certeza y tranquilidad a las familias, cómo cumplimos el protocolo de acuerdo y cómo cumplíamos también los principios que nos da la ley. La ley señala ciertos principios y eso quedó en el protocolo de acuerdo también. Y esto, perdón, subsecretaria, pensando que lo estamos viendo en la pantalla, las postulaciones comienzan el 5 de agosto, entonces por eso no se podía esperar al transcurso de la ley que está actualmente en el Senado, como usted explica. Exactamente, y nuestro deber es darle tranquilidad a las familias de que van a poder tener un sistema y un proceso que funciona. Para las familias el proceso funciona igual, incluso hay que decir este año va a funcionar mejor porque tenemos una plataforma nueva que tiene algunas mejoras. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de contar con más apoyo en el fondo de personas que puedan estar disponibles para ayudar en el caso que sea necesario. En el fondo estamos tratando de mejorar la usabilidad también, ¿no? Y este proceso además contar que este sistema que encontramos, bueno, fue tomado de razón, por supuesto, por Contraloría General de la República, porque implica una modificación en el decreto, que tiene que ser tomada de razón, fue publicada en el Diario Oficial el día de ayer, y además no es algo que nosotros diseñamos solo, es algo para lo cual contamos con el apoyo de expertos académicas de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Claro, a ver, porque, y volviendo un poco a lo que fue la discusión del presupuesto, aquí se obliga, no lo voy a decir en un término denostativo, en un término práctico, pragmático. Por la ley de presupuesto se obliga a cambiar ese elemento de aleatorio para el proceso que viene, porque está ligado al presupuesto. Hay uno podrá decir, el Ministerio de Educación quería esto o no, independiente, la ley lo obliga, digamos. O sea, había una obligación en este sentido a que el sistema tenía que tener ciertos cambios, pero tratando de mantener lo que ha sido el sistema actual, ¿no? Exactamente. En el fondo esto pasa en la discusión de la ley del presupuesto, que es que hay ciertos temas que... Pero recordemos, ¿por qué se dio finalmente este cambio en la discusión de la ley de presupuesto? Los parlamentarios plantearon este requerimiento para poder aprobar el presupuesto de la cartera de educación. De hecho, el presupuesto del capítulo 9, que es nuestro capítulo en el presupuesto, se aprobó muy tarde. Fue, de hecho, de los últimos en aprobarse porque efectivamente se definieron una serie de requerimientos que se incorporaron en este protocolo de acuerdo. Se hace un protocolo de acuerdo y ahí también, bueno, nosotros por eso también queremos distinguir, porque hay gente que nos ha dicho, esto no es una solución como de fondo. La verdad es que las soluciones de fondo no se hacen por ley de presupuesto. Las soluciones de fondo se discuten en la institucionalidad que tenemos como país, que es el Congreso. Se discuten en las comisiones de educación, algunas que roban gasto tienen que pasar por las comisiones de Hacienda. El país tiene una institucionalidad y nosotros por supuesto somos un gobierno que cumple sus compromisos, estamos cumpliendo el compromiso que tomamos. Entonces tendría que discutirse eventualmente, y no sé si lo contempla el proyecto actualmente en el Senado, pero una reforma integral, si es lo que piden los parlamentarios, al sistema de admisión. Y reforma integral. Se está discutiendo. Es que claro, efectivamente se está
discutiendo. Parte de los compromisos con este protocolo de acuerdo era que nosotros íbamos a convocar una mesa. Fue una mesa que, de hecho, el compromiso era que se convocaba en enero, la convocamos en diciembre. Fue una mesa que fue coordinada por la académica Silvia Izaguirre. Es una mesa transversal de 12 académicos de distinta como mirada, bien transversal, de distinta expertise y una mirada bien completa. Ellos emanaron un informe que en su esencia valoró el sistema, reconoció que este es un sistema que es eficiente, que resguarda una asignación eficiente, transparente, Que deja atrás la figura de la equitativa. tómbola que tanto se ha... y que ahora yo la he escuchado varias veces, ¿eh? Ellos efectivamente cuestionaron que no era una tómbola. O sea, ellos han señalado, nosotros también hemos señalado muchas veces, no es una tómbola. De hecho, esto ha sido parte de un sistema, de un cierto relato que se ha instalado para denostar un sistema que es altamente eficiente. De hecho, yo lo contaba hoy día en la mañana, cerca del 76% queda en alguna de sus preferencias. Estos son los resultados del año pasado. El 93% quedó con asignación. Este es un sistema que ocupan los países, muchos países en el mundo y que tiene amplio respaldo en el fondo en la academia y en la metodología que se ocupa para estas cosas, para este tipo de asignaciones. Ahora, la mesa concluyó que este era un sistema que era eficiente, que era equitativo, transparente, que sin embargo tenía elementos que era importante mejorar. Y esos elementos que es importante mejorar son los que nosotros presentamos en una indicación que se están discutiendo, ya fueron, ojo, ya fueron aprobados en la Comisión de Educación del Senado y ahora pasaron a sala. De hecho, yo estuve el miércoles en la sala, me tocó estar ahí en esa discusión. Era el segundo tema en tabla, lamentablemente no alcanzamos a verlo, ¿no? Pero efectivamente es un proyecto de ley que estamos discutiendo, bueno, en el espacio en que se discuten este tipo de modificaciones en democracia, ¿no? Que es a través de la definición parlamentaria. De la discusión Subsecretaria, parlamentaria. sí, claro. Subsecretaria Ratia, en los minutos que nos quedan ya agradeciendo también para explicar lo que son estos cambios, modificaciones, digamos, al sistema. Muy relevante, lo vamos a seguir obviamente conversando de aquí y en ese acompañamiento que tienen que tener los padres, los adultos responsables. Pero quiero aprovechar lo que nos queda para preguntarle también por lo que ha sido una noticia desde la educación más extraeducacional, digamos, pero relevante. La toma de estos establecimientos emblemáticos en la comuna de Santiago, 5 en un minuto. De hecho, ya me estaban confirmando que se desalojaron, eran seis, Sí. se desalojaron sin ningún problema. Buena noticia porque habríamos lamentado evidentemente algún tipo de hecho de violencia. ¿Cómo lo toma el Ministerio de Educación esta toma por parte de estudiantes y también las críticas desde, por ejemplo, el municipio, el alcalde Desbordes, en términos de que habla de que aquí estudiantes y no estudiantes, digamos, están involucrados? A ver, nosotros siempre hemos señalado desde dos perspectivas, te diría yo. En primer lugar, que cuando hay inquietudes, preocupaciones y los estudiantes levantan temas, lo que quisiéramos es que siempre haya espacios de conversación, de diálogo para resolver los problemas. Creemos que un aprendizaje fundamental, de hecho, de la escuela como institución, ¿no? Es que los problemas se puedan resolver en espacios de diálogo, en espacios de colaboración. Y esto es un aprendizaje muy importante, por lo tanto, ojalá pudiéramos no tener que tener tomas y que pudieran instalarse en el fondo estos espacios de abordar los naturales conflictos, las naturales como demandas que hay, sin necesidad de tener tomas. Y esto va de la mano de otra preocupación que, por cierto, siempre tenemos y lo hemos conversado en otros momentos, que es que todos los días importan. Estamos todavía en proceso de recuperar la Sí, claro. asistencia y las clases post pandemia. Hemos avanzado como país, hemos reducido la cantidad de inasistencia crónica de un modo bien importante, pero todavía no estamos en los indicadores pre-pandemia, todavía no llegamos a las metas que tenemos como país. Por lo tanto, todos los días cuentan. Todos los días cuentan y en ese sentido, si es que hay este tipo de manifestaciones que impactan el proceso pedagógico, creemos que no es lo mejor, creemos que no es lo adecuado. Siempre hemos planteado que lo mejor es poder resolver estos naturales conflictos, naturales requerimientos por la vía de la colaboración y el diálogo. Ahora, hay preocupación porque se desalojan sin ningún problema, digamos, pero hay preocupación que en día lunes la situación vuelva a repetirse, no sé si en 6, 5, 4, aunque fuera uno, lo mismo, pero que esto pueda ser una constante.
Por cierto que tenemos esa preocupación, nosotros le hemos encargado a la Ceremi que trabaje muy de cerca y acompañando muy de cerca estos establecimientos, y por cierto que tengo una coordinación muy estrecha con, en este caso, la Dirección de Educación Municipal del municipio de Santiago, que es desde donde dependen el sostenedor de estos establecimientos. Pero por cierto que vamos a estar monitoreando y acompañando porque, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Porque creemos que no es la forma de abordar los desafíos que tiene el mundo educativo, que sabemos que son reales, pero siempre se deben abordar a través de la colaboración y el trabajo conjunto, más Claro, que a ahora, través de otras vías. sí, y en ese sentido, pensando por ejemplo en el trabajo de la Seremía de Educación, hay un contacto con el sostenedor. No sé si el mismo contacto, por ejemplo, con quienes se toman el colegio, pues, porque muchas veces son centros de alumnos o algunas veces no son el centro de alumnos. Es una dinámica que tiene estructuras distintas. En eso hay una comunicación, digamos, con quienes generan este tipo de hechos. A ver, nuestra comunicación en general, o sea, y tenemos que ser cuidadosos, es con el sostenedor, y nosotros tenemos en el fondo trabajo articulado con los municipios. También la jefe DAM se ha juntado también con, o sea, sabemos que la jefa del DEM del municipio de Santiago se ha juntado con el centro de estudiantes, y ahí se van abordando esos temas. Nuestro rol, hay que recordar, siempre trato de recordar esto, Está bien. nosotros no somos sostenedores, Sí, sí, no, está bien. nosotros somos quienes definimos la política pública y acompañamos en este tipo de procesos. Y también ocurre en algunos casos, y por cierto, totalmente disponible, nosotros de alguna manera como facilitamos espacios de conversación, espacios no físicos, sino que como contextos para poder tener una colaboración y un trabajo conjunto entre, en este caso, por ejemplo, los establecimientos y el DEM, el municipio, ¿no? Tratando de facilitar y fortalecer los procesos para que estos problemas puedan solucionarse. Subsecretaria Alejandra Arratia, nuevamente gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo. Igualmente, hasta luego.